pedimos. Amén. Adelante, hermano Javier. Muchas gracias, hermano Juan. Qué bendiciones poder estar aquí presente. Cuando teníamos reuniones de los hermanos diáconos y veíamos la posibilidad de tener o no una sesión de negocios que se ha venido aplazando desde ya meses atrás por la situación de la pandemia, escuchaba al hermano Juan Manuel Rodríguez Lozano, que en estos momentos está pasando por una prueba, una dificultad, y él decía: gracias a Dios estamos vivos. O sea, debemos dar gracias a Dios porque estamos vivos. Al inicio de esta pandemia se hablaba solamente de grupos vulnerables, de muerte, de problemas que podría haber en el paso de esta pandemia por nuestra vida, nuestra familia. Y ya decían el grupo vulnerable son, primero mencionaban, ¿verdad?, las personas mayores de 60 años, y acabamos de cumplir 60 años. Y estábamos nosotros en cualquier situación a expensas. Y luego, como mencionó ahorita en el agradecimiento mi esposa, ha habido quienes han perdido algún ser querido con todo esto que hemos pasado. Este hermano que viene de Estados Unidos, que perdió a su esposa por COVID. Y platicando con mi hermana Marta Solís de Arroyo, menciona que nuestra hermana Noemí, pues ella partió a la presencia del Señor por complicaciones con el COVID. Y todo esto, lo que estamos viviendo el día de hoy, nos hace pensar, bueno, en cualquier momento pasamos y volamos, dice la palabra de nuestro Dios, en cualquier momento, cualquier situación, cualquier momento. Como nos puede pasar esta enfermedad levemente, nos puede pasar muy grave. Y la situación tan difícil, hermanos, en estos tiempos, cuando estaba mi esposa en el hospital, en uno de esos días calurosos y con mucho viento, y partiendo de la que es ahora su casa, que estamos allá en el poniente, por la avenida Leones, el viento arrastró una caja de cartón en mi paso, pero cayó exactamente, el viento la estaba moviendo a una velocidad muy fuerte, pero exactamente donde iba pasando yo, se colocó abajo de mi camioneta. Y no pudiendo pararme yo, me paré en la primer gasolinera, que no gasolinera, era un establecimiento, una tienda de conveniencia, donde tenía un estacionamiento, y ahí me paré. Pero ya habían pasado quizás unos 600, 700 metros de que había sucedido todo esto. Y yo pensando en pararme para quitarla de abajo de la camioneta, donde me paro y me bajo de la camioneta, viene una señora que vendía quizás tacos o no sé qué vendía ahí cerquita en la esquina de ese lugar de establecimiento. Viene corriendo y gritándome: se está prendiendo su camioneta, se está prendiendo su camioneta. Y yo ya me había bajado de la camioneta y no supe, de repente me quedé como atontado, no supe qué hacer, y lo primero que pensé fue meterme a la camioneta. La prendí nuevamente y me hice hacia atrás, y esa caja de cartón con el rozamiento con el pavimento se había encendido abajo de mi camioneta. Y la señora fue como un ángel, porque en ese momento ella me avisó de lo que estaba sucediendo. El Señor me guió y me hice hacia atrás, y la caja prendida quedó al frente de la camioneta. Y gracias a Dios chequé y no había habido daño alguno. Pero en cualquier momento, hermanos, si yo hubiera estado desapercibido de lo que estaba haciendo, o me paralizo y me hago a un lado, pues ahí hubiera quedado, hubiera explotado la camioneta, ¿verdad? Se hubiera quemado por completo. En un momento pasan todas las cosas, en un instante. Y así va a ser la venida del Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos. El día de hoy el Señor me dio un tema para poder compartir en este domingo evangelístico, que estamos nosotros haciendo un esfuerzo para que todos aquellos que no conocen al Señor, esta sea una puerta abierta para que ellos puedan abrir su corazón y puedan entender y escuchar lo que Dios tiene para sus vidas, mucho más allá de la capacidad que yo tenga o de los años que tenga yo en el Evangelio. Es el poder del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el tema de hoy: voces
un mensaje del más allá, o voces del más allá, ¿verdad? Hasta parece como que no es cristiano el tema, ¿verdad? Pero quisiera que enfocáramos nuestra atención sobre lo que Dios tiene para qué decirnos en este momento. Y tú que estás escuchando este mensaje y tú que estás aquí presente, también quisiera que pusieras toda la sensibilidad para que escucharas a Dios y no escucharas mi voz, que siempre pienso que esta va a ser la última ocasión en la que me esté dirigiendo a la iglesia, pero el Señor nos permita la gran bendición de poder en todo cumplir su voluntad y serle agradables. Un mensaje del más allá. Toda predicación debe empezar primeramente por reconocer quién es el Señor Jesucristo. Pienso de esta manera claramente, porque nuestro rumbo, nuestra predicación no tiene sentido cuando no enfocamos todo al que merece toda la honra y toda la gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es el Verbo de Dios, es decir, la acción de Dios obrando en favor nuestro, en medio de nosotros. Es la palabra encarnada, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es Dios mismo. ¿Qué vino a hacer? Lucas 4:18, hemos estado hablando sobre esto en los devocionales de lunes a viernes, cómo el propósito de nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro al inicio de su ministerio en Lucas capítulo 4, después de la tentación en el desierto. Dice que él fue a la sinagoga en ese día de reposo y escuchando que ya se iba a leer la palabra, le dan a él el rollo del libro y le permiten que él abra el rollo del libro. Él escoge ese pasaje de Isaías capítulo 61, en aquel entonces no había divisiones de capítulos ni de versículos, pero él lee: el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor está sobre mí, dice el Antiguo Testamento en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es el Señor Jesucristo quien viene a cumplir todo eso. Y si ustedes se fijan, ¿a quién va a atender? Nos cubre a todos. Todos hemos estado en una de estas condiciones en las que vino el Señor Jesucristo. Todos hemos estado en una de esas condiciones. El Señor Jesucristo vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dice, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muchos quisieran arreglar sus asuntos pendientes con los amados que han partido, que han muerto. Y por eso muchos van a consultar a médiums, a divinos, agoreros, cartomancia. Como hemos visto cuando vivíamos en el centro de la ciudad, los postes que todavía eran de madera, con clavados anuncios anunciando que en tal lugar había una persona que les podía predecir el futuro, que les invitaba y la mencionaban como una persona muy reconocida. Y ha habido gente que se ha hecho rica con todo esto, y hasta en un canal de televisión aparece una persona que les permite hablar con los muertos a aquellos que la buscan. Algunos le dicen que es bruja, otros le dicen que es que está mal lo que está haciendo, y ella hasta como que se molesta, ¿verdad? Porque la están ofendiendo. Si ella dice: lo único que le estoy haciendo es que ustedes puedan hablar con los muertos. Pero todo esto está trayendo gran ganancia para su vida. El apóstol Pablo en Filipos, en Hechos capítulo 16, liberó de un demonio a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que aun cuando estaba diciendo cosas buenas, dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y lo iba gritando atrás de ellos, de Pablo y de Silas: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero desagradando a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios no hace convenios con el mal. Dios no hace convenios con el maligno, ni tiene nada que ver, aunque el maligno se esté expresando bien de ti y de mí. Debemos resistirle
y echarlo fuera. En el nombre de Cristo Jesús, así dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y esto es lo que estamos hablando, hermanos, en Levítico 26, a Dios le desagrada, dice totalmente, dice, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? No necesitamos consultar a médiums o adivinos, porque el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, de quien hablamos al principio, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, por quien asimismo se hizo todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten y fueron creadas, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora está sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad. Él dijo estas palabras. Dijo, no es una parábola. Hay quienes dicen, esta es la parábola del rico y Lázaro. No es parábola, porque las parábolas no contenían nombres propios. Y el Señor Jesucristo quiso dejar bien claro que el mendigo se llamaba Lázaro. Podía haberlo evitado, podía haberlo obviado, pero estaba hablando, dándole el tinte de saber. Es algo que el Señor Jesucristo sabía en su calidad de Dios mismo, que había sucedido y que era importante para dar una enseñanza. Y en este pasaje encontramos las voces del más allá, el mensaje del más allá. Y quiero que tú lo veas también. Y tú, hermano, también, que estás en este momento escuchando este mensaje, escucha las voces del más allá, de aquellos que han partido y que no sabemos si están en la presencia del Señor, ¿verdad? Nunca hicieron una decisión por Cristo. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque a algunos se levantare de los muertos. En primer lugar, quisiera que pusiéramos nuestros ojos en el concepto personal que hay de una manera general en lo que es la vida. En lo que es la vida y el éxito para muchos es tener buena ropa, es tener buena comida. Dice la palabra de nuestro Dios que el rico se vestía con lino fino y tenía banquete con esplendidez todos los días. Y esto representa, el Señor Jesucristo está diciendo, esto es lo que piensan los hombres que es el éxito. Esto es para ellos, es la felicidad. Esto para ellos les trae el gozo de decir, soy feliz, mírenme cómo me he visto. Y también tengo Pierre Cardin y ando manejando un auto último modelo y las mujeres me están buscando. Y esto es lo que para muchos es el éxito. Quizá tú mismo pienses que para ti esto es lo que quieres y por eso estudias una carrera que ya te informaste y que tiene mucha apertura para un buen empleo. Y quizás estás estudiando una carrera por este motivo, para tener buena ropa, buena comida y la palabra
de Dios, el Señor Jesucristo no menciona el nombre del rico, menciona su condición, que era rico, precisamente para resaltar que por encima incluso de su misma personalidad estaba su riqueza, y que para él representaba lo más importante, lo más esencial de su vida. Hubo un tiempo en que hubo una crisis económica y que grandes personalidades que perdieron todo lo que tenían se suicidaron. Y había muchos suicidios de personas que habían sido muy encumbradas exitosamente. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra: donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice el Señor Jesucristo: donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tu tesoro está en las riquezas, en la buena ropa, en la buena comida, como este rico, allí está tu corazón. La razón suficiente, porque al final de cuentas él fue al infierno, fue al Hades, según las palabras del Señor Jesucristo, no porque lo diga yo. También en una característica del rico es que no le importó el dolor ajeno, y puede ser una característica general también. A mí no me importa lo que le esté pasando a aquella persona, mientras yo esté bien, tenga buena ropa, tenga buena comida, un buen trabajo, una buena familia y todo lo que puede representar un satisfactor personal. A mí no me importan los demás. Y no hay misericordia, porque dice la palabra de nuestro Dios que Lázaro, mendigando, se ponía a la puerta de la casa del rico. ¿Qué? Esperando aún las migajas, las sobras del banquete que estaban repartiéndose, o que alguien le tuviera misericordia y le diera una prenda para cubrirse del frío, o que le diera algún dinero para comprarse un medicamento, para buscar una solución precisamente a las llagas que le estaban brotando en el cuerpo, y que dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces hay una insensibilidad que el Señor Jesucristo lo hace notar, porque Lázaro, el mendigo, se sentaba a la puerta de la casa del rico, y el rico no le importó para nada. Sin embargo, más adelante vemos que el rico sabía cómo se llamaba ese mendigo que estaba a la puerta de su casa, porque dice: pídele a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me la ponga en la lengua, por favor, Señor Padre Abraham, le dice. Sabía cómo se llamaba, sabía que ahí estaba, y nunca tuvo misericordia de él. ¿Saben lo que dice Mateo 25, del 31 al 46? Que el Señor Jesucristo juzgará a todos, vivos o muertos. Dice, y el Señor Jesucristo, dice, pondrá a unos a su derecha y otros a su izquierda, las ovejas y los cabritos. Y dice, y le dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos así, Señor? A lo mejor algunos de ellos dirán: ni siquiera coincidimos en el tiempo, Señor, que tú estabas vivo. Y el Señor dirá: por cuanto lo hicieron a uno de estos mis pequeñitos, por cuanto se lo hiciste a Lázaro, a los Lázaros que tenemos a nuestro alrededor, a mí lo hicisteis, dice el Señor Jesús. Es pues en la evidencia de la salvación, de la vida eterna, también el resultado de que Cristo Jesús, viviendo en tu corazón, te hace volcarte en misericordia y amor hacia los demás. Y no puedes estar tranquilo cuando alguien está sufriendo. Por eso dice la palabra: llorad con los que lloran y gozarse con los que se gozan, porque somos empáticos, tenemos una familia y somos hermanos unos de otros. Y esto es a lo que te invito en el nombre de Cristo Jesús. Aprendamos de este pasaje y veamos claramente por qué el rico estaba en el infierno. Porque él pensó que su libertad y su salvación estaba en la buena ropa, en la buena comida, en su dinero, en no importarle el dolor de los demás y no tener misericordia de ese pobre hombre que estaba a la puerta de la casa donde todos los días hacía banquete.
Y todos los que entraban, y él cuando lo recibía, lo veía. Y dice la palabra que aún los perros iban y le lamían las llagas. En segundo lugar, tenemos falsos conceptos de lo que es la vida. Tenemos falsos conceptos de lo que es la vida eterna. ¿En dónde están estos falsos conceptos en este pasaje? Bueno, dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En primer lugar, el falso concepto que tenía el rico y que quizás tiene mucha gente, piensa que la religión salva. Piensa, si soy religioso, si cumplo entonces con todo lo que se me pide en la religión, soy salvo. El hermano pastor David Guzmán fue nuestro consejero de embajadores allá hace un buen tiempo. No voy a decir cuánto porque hacen cuentas, ¿verdad? Pero yo tenía 8 años y él nos decía, al grupito de embajadores, de ese grupito salieron 10 pastores, de ese grupito de embajadores. Y él nos decía, primeramente nos hacía la pregunta, ¿por qué vas tú a la iglesia? Y la mayoría de nosotros, porque nos llevan nuestros padres, o sea, a los 8 años, porque nos llevan mis papás. Y él decía, muy mal. Y total, y otros decían, y él mismo decía, nos decía, no crean que por ser hijos de padres cristianos, que incluso han sido fundadores de esta iglesia, o hijos de pastores, o nietos de pastores, ustedes son salvos. Nunca crean eso, eso es un engaño del diablo. El Señor Jesucristo espera que personalmente tú te acerques al Señor independientemente de quiénes fueron tus papás. Porque así está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La religión no salva, me puedo aprender toda la Biblia, pero estar perdido. Recuerdo mucho al hermano Villanueva, Guillermo Villanueva, en la primera ocasión en este tiempo que lo invitamos a predicar, y estando yo para dirigir el culto, tuvimos una reunión ahí en la oficina pastoral, siendo pastor nuestro hermano Daniel Casillas, y el hermano Guillermo Villanueva nos comentó, hermanos, tengo una predicación que a ver si algún día Dios me permite presentarla a la iglesia Bautista del Divino Salvador, y dijo, se llama Bautistas en el Infierno. Ay, hermano, Bautistas en el Infierno, de veras yo quiero escuchar esa predicación del hermano Guillermo Villanueva. Les quiero decir que es verdad, yo estuve ahí presente y lo dijo ahí enfrente de mí. Pero lo que queremos decir, hermanos, la religión no salva. ¿Por qué quiero decir la religión no salva con este pasaje? Porque él menciona en 3 ocasiones a Abraham, le dice, Padre Abraham, como diciendo, recuerda que soy judío, ¿verdad? Los judíos somos salvos, Señor. La religión no salva, ni es por herencia la salvación. No por ser judío tenía un lugar en el cielo. Quizás el rico lo pensó, ¿verdad? Soy judío, soy salvo. Le dije 3 veces en este pasaje, Abraham le llamó Padre Abraham. La religión no salva, hermanos, amigos que me estás escuchando, la religión no salva. Es Cristo Jesús el único que puede salvar. Él fue el único que murió en la cruz por ti y por mí. Es el único que derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados. Que Él mismo podía haberse zafado y evitar la cruz, pero por amor a ti, por amor a mí, no lo hizo. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede salvar. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no tengan miedo por aquel que les puede quitar la vida. Tengan miedo por aquel que los puede echar en el infierno. Padre bendito.
En segundo lugar, un falso concepto es creer que se puede arreglar la eternidad desde la muerte. Después de la muerte. Es el único que pensamos que se puede arreglar la eternidad. Después de la muerte hay quien piensa, no, pues cuando esté delante del Señor le voy a rogar, ¿verdad? Si totalmente algunos dicen, yo no sé si en el juicio voy a salir salvo o perdido, no sé. Algunos dicen eso. Dice, entonces si me dicen, no, tú vas a ir al infierno, me voy a arrastrar, le voy a rogar que no, y voy a arreglar las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el rico dijo, Padre Abraham, que venga Lázaro y que mojando su dedo en agua me toque la lengua, ¿verdad? Pensando todavía que la condición de Lázaro era quizá la de un mendigo. Hay quienes creen que se puede arreglar la eternidad después de la muerte, hay quienes dicen que hay purgatorio, hay quienes dicen que se puede reencarnar en otra vida, donde si no fuiste suficientemente bueno para poder ser salvo, pues va a haber otra oportunidad. No es así, de veras. Siento decirte que eso es mentira del diablo, es mentira del diablo. La eternidad se arregla aquí y ahora. En tercer lugar, un falso concepto piensan que no existe el infierno ni que exista el cielo. Escuchaba en una ocasión, en la mañana, cuando iba rumbo a mi trabajo, escuchar a un gran comunicador, que muchos lo conocen, ¿verdad? Este gran comunicador estaba diciendo, el infierno no existe. Es un invento que han hecho los cristianos y algunas personas para atemorizar a la gente y entonces que se vayan a la iglesia. El infierno no existe. Y si el infierno no existe, según él, tampoco existirá el cielo. Lo más terrible es que un día él va a estar atormentado en una llama de fuego y se va a encontrar con otras personas que lo van a reconocer y le van a decir, tú nos dijiste que no existía este lugar y aquí estás tú y aquí estoy yo. Y él va a decir, me equivoqué y ustedes me creyeron, ni modo. Pero la realidad es que este momento que Dios nos está permitiendo entender a través de este pasaje es que sí existe el infierno, así como existe el cielo. Y hay una gran cima puesta entre los dos, de manera que uno no puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá, dice Abraham, le dice al rico, porque él quería arreglar las cosas ahí mismo, como diciendo, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? Yo tengo mucho dinero, Padre Abraham, y puedo pagar la salvación. No se puede pagar así. Pedro le dijo a uno que le ofreció dinero para tener el don del Espíritu Santo, le dijo, perezca tu dinero contigo. Esto no se compra. La gracia de Dios no se vende. La gracia de Dios no se vende. Que no existe el cielo y el infierno, hermanos. Créanme, sí existe. Y es terrible. Que el mensaje del más allá, como cuarto punto de falsos conceptos que tenemos, que el mensaje del más allá es que todo está bien allá donde están ellos, ¿verdad? Este es un falso concepto que tenemos, porque incluso cuando veo esos comentarios de esa medium que hace que platiquen con sus personas, les dicen puras cosas bonitas. Acuérdate que yo te hacía piojito, acuérdate que yo hacía esto y sí es él. Bueno, estoy bien acá donde estoy, estoy bien, no pasa nada, está bien. Estoy descansando, sí, cómo no. El rico dice, y el Señor Jesucristo lo está diciendo para que nosotros digamos, si nosotros tuvimos una persona que ya está muerta y no creyó en Cristo Jesús, perdóname, esa persona está ahorita atormentada en el infierno. Y créeme que esa persona quisiera que tú supieras
que tú supieras que la solución para no estar ahí es abrir tu corazón y recibir a Cristo Jesús en tu corazón para que Él transforme por completo tu vida, pero sobre todo para que te dé vida eterna que Él ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que ellos están diciendo, que alguien hable, que les digan, Señor, para que no vengan aquí al lugar de tormento. Esa es la oración que se oye en el infierno. Hay predicadores que he escuchado que dicen que la canción que se canta en el infierno es a mi manera, ¿verdad? Porque así lo hicieron a su manera. Y ahora están sufriendo por lo que cosecharon en su vida, por no hacer caso a la salvación del unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, quien vino a nacer este mundo en Belén de Judea, quien vivió y anduvo haciendo bienes y sanando, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y para darnos entonces el regalo de amor de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo abre la puerta de la posibilidad del amor de Dios para ti y para mí, pero es un regalo sin abrir, y tú tienes que abrir ese regalo. El mensaje del más allá es que Él entienda, que Javier abra los ojos, que escuche el mensaje, que abra su corazón y que no venga a este lugar de tormento. Parece como que te estoy contando la historia de alguien que pasó, qué tremendo. Y así pensábamos del COVID, ¿verdad? Pues le pasó a aquella persona, qué tremendo. Y luego nos pasa a nosotros. Ah, caray. Y entonces lo que vemos claramente es decir, Señor, gracias, porque al estar hablando de este pasaje estamos diciendo, Señor, tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, quieres que todos sean salvos, que este lugar se llene con personas regeneradas, redimidas por la sangre de Cristo Jesús, y que vengan a fortalecer todos los brazos de la iglesia, viviendo en comunión, en comunidad, en medio de su pueblo, y con su nombre escrito en el libro de la vida. Que aborrezcan todo lo que Dios aborrece, que amen todo lo que Dios ama. Eso nos hace iglesia, cuando tenemos ese mismo pensar. Cuando no nos fijamos qué está haciendo, qué no está haciendo el hermano, sino que nos fijamos para apoyarle en bendición, porque Dios nos da dones espirituales que son de apoyo y bendición para los demás. Y esta es la razón de ser iglesia, hermanos. Y esta es la bendición que Dios te puede permitir el día de hoy si abres tu corazón. En tercer lugar, quiero decirte que hay un solo camino, un solo camino. Cuando era joven, había un movimiento entre la juventud y todos nos saludábamos así. ¿Y qué nos decíamos unos a otros? Un solo camino, Cristo Jesús. Un solo camino, Cristo Jesús. No hay muchas formas de llegar al cielo, que con una escalera grandota y otra chiquita. No es cierto. Un solo camino, Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dice el Señor Jesucristo en esta historia que hay una gran cima, que le dice Abraham al rico, hay una gran cima entre tú y nosotros, y nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Créame que en la vida hay una gran cima entre la perdición y la vida eterna. Pero gracias a Dios, mientras estás vivo, hay un puente. Y este puente es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él mismo se hizo puente para que tú puedas pasar de la perdición a la vida eterna. De estar perdido en las garras del diablo y pensando que eres feliz con lo que tienes, como el rico pensaba que era feliz y no necesitaba nada más, para entrar en la vida eterna.
y gozar de la bendición y la protección de nuestro Dios que nos acompaña en todo momento, cuando el Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo es un puente para pasar de la perdición a la eternidad en Cristo Jesús, de la muerte eterna a la vida eterna. Él mismo se hizo puente para ti, para mí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, en este momento, Señor, yo te ruego por cada uno de mis amados hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Sabemos perfectamente que tú no darás por inocente al culpable. Sabemos perfectamente, Señor, que tú, Señor, juzgarás por todas las cosas que hayamos hecho, dicho, a favor o en contra, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, queremos decirte, y si tú que estás escuchando este mensaje quieres abrir las puertas de tu corazón para que el Señor Jesucristo entre en ti y quieres que te apoye, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en mi corazón escucho que estás tocando a mi puerta. Quiero decirte que aborrezco todo lo que he hecho malo, que estoy enojado conmigo mismo por haber actuado en contra de ti. Perdóname, Señor, mis pecados. Te ruego que la sangre de Cristo limpie por completo todos mis pecados y limpie por completo mi corazón, que se abre, Señor, para que tú entres a Él y puedas vivir por la eternidad en mi corazón. Dame un lugar, Señor, en la mesa del Padre. Y permíteme, Señor, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y pues que pueda gozarme en medio de la iglesia, Señor, con la salvación que tú me das. Me entrego a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Hiciste tú esta oración el día de hoy? Si hiciste esta oración, levanta tu mano. Quisiera orar por ti en este momento. Si hiciste esta oración, quisiera orar por ti. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Puedes bajar la mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios ha sido bueno y siempre lo será. Si tú tienes una decisión por Cristo, te voy a dar un teléfono celular para que llames, por favor. 811-782-9858. 811-782-9858.